Señor. Y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil de estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios una mente de oración para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy. Orando me siento bien, orando yo soy feliz, porque la oración me da la fuerza para seguir. Aleluya. Mi vida se acostumbró al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil de estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios una mente de oración para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy. Orando yo soy feliz, orando me siento bien, porque la oración me da la fuerza para seguir. La, 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 Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Padre eterno, estamos sedientos de ti, Señor. Estamos muy necesitados, Padre. Necesitamos que nos des de beber de ese agua que solo tú puedes dar, Señor. Que pongas en nuestra boca el pan, Señor, que sacia. Padre, necesitamos oír tu voz, Señor, y tener tu dirección, Padre. Que confortes nuestra alma y nuestro espíritu, y que fortalezca, Señor, nuestros brazos
y nuestros pies para cumplir la tarea que nos has encomendado. De todo corazón, Señor, te decimos que te necesitamos. Y te rogamos, Padre, que según tu misericordia, Padre, y tu bondad, hoy nos hables, Señor, a través, Señor, de tu sierva. Que hoy puedas reflexionar con nosotros, Padre. Que podamos ponernos a cuenta, Señor. Que podamos, Señor, reflexionar sobre nuestras vidas, Señor amado. Y por sobre todas las cosas, Señor, que atesoremos la palabra para que dé un fruto verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre eterno. Amén. Bendito sea Dios. Amados hermanos, en esta mañana quiero decirles que no era mi propósito tener este encuentro a través de la internet, ya que le tocaba el trabajo a David. Pero esperaremos que el Señor nos prepare el día para que Él lo pueda hacer y nosotros compartir lo que Él tiene preparado para mostrar de parte del Señor. Hoy quiero hablarles de lo importante que es la Biblia, lo valiosa que es. Cada hogar donde hay una Biblia y se aprecia y se valora, es el mejor regalo, la mejor bendición, la necesidad más urgente y la riqueza más inmensa es la bendita palabra. Por eso tengamos siempre a consideración que antes de hacer nada para nosotros, para el prójimo, debemos ir a ella primero, porque allí están los buenos consejos y la verdad que nos lleva a la vida eterna. Hoy quiero hablar de la oración de Jesús. He llamado a esta palabra bendita oración. Voy a comenzar con Mateo 6:12 y dice así la palabra. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. La mayor parte de su tiempo de oración, Jesús procuraba estar solo con el Padre. O sea que Él, para comunicarse con el Padre, estaba siempre a sola con el Señor, hablando con Él, pidiendo la dirección, entregado al Padre para recibir su dirección. En Lucas 5:16 dice así: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas, más que los otros autores del Evangelio, da la importancia de la oración en la vida y la obra de Cristo. El Espíritu Santo bajó sobre Él en el Jordán. Vemos acá cómo Dios, a su propio Hijo, aunque era Dios con nosotros, pero Él se prestó en este mundo como humano, en carne, hueso y sangre, para conocer nuestras ambiciones, para conocer nuestros pensamientos, para conocer nuestras debilidades y también conocer la falta de fe que teníamos cada uno de nosotros. Él, convertido en hombre, bajó a la tierra, transformado en hombre, y aquí de esa manera, lleno del Espíritu Santo, pudo emprender la obra que el Padre le había encomendado. El Espíritu Santo, dice, bajó sobre Él en el Jordán mientras oraba. Él estaba en el mar, en el río, recibiendo el bautismo por fe para demostración nuestra, y oraba al Padre mientras el Espíritu Santo se posaba en Él. Y esto lo podemos ver en Lucas 3:21. Antes de escoger a sus discípulos, oró en privado.
oró en el privado antes de hacerle una pregunta a los discípulos. O sea, nunca hacía porque sí una pregunta o decía algo o hacía aquello. Él siempre estaba protegido y dirigido por la oración, por la conversación que él tenía con el Padre, donde él recibía todas sus directivas. En los discípulos que lo acompañaron a Jesús, vamos a leer en Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, subrayé aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó. Luego de orar, se arrimó a sus discípulos y le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Para hacer esa pregunta, el Señor oró antes de comunicársela a sus discípulos, porque ni ellos todavía sabían quién era el Señor. No tenían la fe todavía concreta de saber que el Señor verdaderamente era el Hijo de Dios. En la transfiguración subió al monte a orar. Podemos ver otra vez. Subió al monte solo a orar. Y esto podemos verlo en Lucas 9:28. Y aconteció que como 8 días después de estas palabras, allí de qué estuvo orando el Señor, estuvo hablando de lo que tenía que hacer, de que tenía que sufrir, de que tenía que llegar a hacer la obra de Dios que le había pedido para llegar a la cruz. Ya lo veremos esto. Y tomó, dice, a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte. Cuando dice, después de estas palabras, y aquí vamos a lo que yo le estaba diciendo antes, y vemos en Lucas 2, 21 al 27, Lucas 9, 21 al 27, volviendo un poquito al verso 28, subió al monte a orar. Verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes se volvieron con una belleza, una luz que nunca nos podríamos imaginar. Y vieron los discípulos que 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. En ese momento Jesús estaba hablando con Moisés y Elías, que se preparaba ya para ir a la cruz, que se preparaba para el sacrificio. Esa es la conversación que tenía Jesús con Elías y Moisés. Ellos aparecieron rodeados de gloria y hablaban así con él. Mientras Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, no dormidos, cansados, rendidos, el sueño ya los tenía muy, muy cansados. Y escuchaban también lo que Jesús tenía que cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, así como estaban cansados y dormidos, pusieron atención al Maestro. Vieron la gloria de Jesús. Ahí pudieron comprobar que realmente Jesús era Dios.
porque la palabra escrita de antemano también dice que el nombre de Jesús iba a ser Emmanuel, el cual significaba Dios con nosotros. A los dos varones que estaban con él, luego de que Jesús tuvo esa reflexión, esa conversación de su preparación ya para terminar su ministerio en la tierra, antes de bajar del monte, dice, antes de terminar eso, bajó una nube, apareció una nube, y en la cual se escuchó la voz de Dios. Confirmación total para los discípulos que era el Hijo de Dios, porque le dijo, este es mi Hijo amado. Hizo una sugerencia que podíamos tomar como un mandato. Oíd lo que Él dice. Encargó a los discípulos que lo que dijera Jesús lo tendrían que oír. Y oír no solamente para escuchar, sino que el oír de la palabra de Dios es para obedecerla, para amarla, para asegurarse en ella el plan de salvación. Dios mismo habló allí a los discípulos, pero ellos tal vez no se habían dado cuenta, porque les dijo, oíd lo que Él dice, lo que decía su Hijo. Y ellos tuvieron temor. ¿Se imaginan ver esa nube y ver sentir esa voz que le estaba hablando? Pero lo escucharon. Lo escucharon porque estaba con ellos la presencia del Señor. El temor no los venció. El que el Padre dijera, este es mi Hijo amado, habrá sido para los discípulos, para Pablo, para Jacob y Juan, una revelación tremenda. Y nosotros la tenemos revelada en la palabra. ¿Cómo negar, como algunos niegan, que Jesús es Dios, si viene del mismo Espíritu del Padre? Que Dios nos ayude a todos y a tener muy en cuenta del encargo que hizo Dios a los discípulos. Oíd lo que Él dice. Creer por fe. No hay otra manera de creer en el Señor. No hay otra manera de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No hay otra manera de creer en la salvación, sino por el camino de la fe. La fe genuina. La fe de vivir por la palabra. Angustiarse por lo que, cuando nos enseñan la palabra, de lo que es malo. Llenarnos de bendición cuando Él nos dice, y de gozo cuando Él nos dice que nos ha perdonado. Y cuánta paz y cuánto tremendo aliento es para nuestra vida. Saber que cuando en su palabra nos dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que cuando la voz cesó, Jesús se hallaba solo en el monte. No había nadie con Él. Estaba solo. Dios permitió, como decía antes, su transfiguración, o sea, transformar su presencia ante sus 3 discípulos, los cuales pudieron contemplar la gloria celestial
como que realmente Jesús era el Hijo de Dios en un cuerpo humano que sufrió lo mismo que sufre cualquier cuerpo de cualquiera de nosotros, debilidades, tormentos, de lo que podamos sufrir, necesidades, angustias, pero tenía la libertad en el Espíritu, el gozo del Padre, la unción del Espíritu Santo, que lo hacía fuerte, que lo hacía vencedor. La transfiguración también fue un aliento para Jesús al enfrentar la muerte en la cruz. La aprobación de Dios, vamos a ver en Mateo 16, 21. Veamos en Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de que tuvo la transfiguración, cuando ya se aseguró de que su partida era ya en esos momentos, comenzó a predicar de su partida, de la esclavitud, de la horrenda muerte que iba a tener. Iba a pasar por una esclavitud que no se merecía porque él era santo, santo, santo. Pero tenía que hacerlo en su carne, en su cuerpo humano, para que nosotros podamos un día recibir la salvación, recibir sus méritos para poder llegar al cielo otra vez de haber pagado por nuestros pecados. Ser muerto y resucitado, como dice al tercer día. Aquí podemos ver en esa situación de Jesús cómo había sido y cómo era fortalecido por la oración. Oración que nosotros como cristianos nos faltan tantos kilómetros para igualarnos a media cuadra de lo que es el Señor Jesucristo. Oración que en este tiempo necesitamos más que el agua que tomamos, porque el mundo está perdido en ambiciones, en cosas que no van a suceder ya, porque el mundo se termina como está ahora. La carne está devastada, el pecado la ha consumido y la humanidad está perdida. Y los hijos de luz, que son los cristianos verdaderos, debemos alumbrar como nunca. Pero si no hay la oración suficiente como lo hacía Jesús, las lámparas se agotan. Y hay muchas lámparas que están agotadas. Y esto no es una fábula, no es una negación a la verdad, es una verdad absoluta. Sino ¿por qué todos abandonan la oración? ¿Por qué todos no tienen una idea de lo que es sufrir para ir a orar, para reunirnos alguna vez en oración? Yo sé que a lo mejor cada uno no estamos en nuestras casas, pero si estamos siempre en nuestras casas orando, ahora hay un impedimento, es verdad, y es lógico que oremos en nuestras casas, porque Dios escucha, pero también tenemos un mandato. Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y la iglesia es un cuerpo. Y la iglesia tiene que juntar sus manos y elevarla al cielo para que el Señor obre a través de nuestras peticiones, de nuestro clamor. A veces nuestras oraciones pueden ser como la que va al verdulero, al carnicero,
Deme la mejor carne, deme la mejor papa, deme el mejor fideo. Y a veces nos llevamos el dinero que nos alcance para comprar. Queremos que Dios haga todo en una vez que nos ponemos a orar, pero nos pasamos horas en oración, unidos. Hay miles de cosas que se hacen, hay tiempo para todo, y para la oración es lo de menos. Pueblo de Dios, tenemos que ver que ahora no son los tiempos que estábamos cómodos, tranquilitos, conociendo que había un Dios de amor. También hay un Dios que nos exige. Se lo dijo a los siervos del Señor que estaban con él, a Jacob, a Pedro y a Juan. Oíd lo que él dice. El Señor nos envió a orar. Él vivió de oración en oración. Mire la astucia del diablo. Cuando Jesús tuvo que ir al desierto después que fue bautizado en las aguas y recibir el poder del Espíritu Santo, para esa batalla que iba a tener con Satanás en el desierto, a causa de la tentación. Que gracias a la oración de Jesús, que ayunó 40 días, hermano, ayunó y oró. Y nosotros no podemos juntarnos una hora, una vez a la semana, todo en un horario que nos convenga a todos, para decir, o el grupo que pueda llegar hasta ahí, esforzarse en oración. Y decir todos, heme aquí, Señor. Queremos oír lo que Él dice. Él envió a su Hijo para que nos hable. No nos envió a Elías, no nos envió a Jacob, a Moisés, no nos envió a ninguno, no recuerdo los nombres, iba a nombrar a otro que se fue, el que se fue en la carroza de fuego, Elías. Nos envió a Jesús, hermano. A Él lo oí, dijo el Señor. Estamos siendo sordos para escuchar esta palabra. Es tiempo de oración, aunque no lo creamos. Es la primavera que Dios nos está dando, porque ya viene el tiempo de recoger el fruto. ¿A dónde están nuestras buenas semillas? Tenemos que regar todo lo que hemos hecho, si queremos que perdure, a través de la oración. Vuelvo a decir, cuando Jesús fue tentado en el desierto, tuvo que orar 40 días, 40 noches, prepararse en lo sumo de lo sumo, para vencer la lucha espiritual que iba a tener, la lucha contra la carne, vencer la tentación. Cuando estaba el Señor, ya después de todo lo que había visto y escuchado Pedro, se le ocurre decirle algo, Pedro, a Jesús, viendo que le habían dicho que iba a padecer, que iba a morir en la cruz. ¿Qué le dijo Pedro? Que se cuidara a él, que ya no pensara en nadie más, sino que se cuidara a él. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Yo creo que eso le pasó a Pedro por la falta de oración. No llegó a conocer realmente lo que Jesús le había costado llegar a ese momento de decisión, de morir en la cruz. Le era tan difícil al maestro, era tan doloroso. Y él tenía un cuerpo humano, no tenía un cuerpo espíritu, que nada de lo que le toque le iba a dañar. Si lo tocaban iba a doler, si lo hacían sufrir iba a padecer. Y
Jesús, confiado en el Señor, cuando de esa nube habló a sus discípulos, bajó de ese monte ya listo para presentarse al Calvario que tenía que pasar. Cuánta carga, emoción, cuánta dolor habrá habido dentro de él. De tal manera fue que cuando fue al monte de los olivos y oró y lloró y sudó gotas de sangre. Pero ya Pedro le había dicho antes que pensara en él para que no sufriera así. Pero él había escuchado la voz del Padre. Él había venido a una misión y la tenía que cumplir. El Señor nos envía a orar a nosotros también, aparte de llevar el Evangelio. Lo estamos haciendo, hermano. Dios bendiga con toda su misericordia a todos los que así podamos estar orando y a los que no están orando así. El Señor les dé un avivamiento para que despierten y no dejen sus lámparas vacías. Jesús en todo momento llenaba de aceite su alma, su espíritu. Él dependía de Dios. Y nosotros de Cristo, el mismo Padre lo dijo, oíd lo que Él dice. Hacer lo que hacía Jesús. Él era nuestro maestro, oró y oró. Si pidió por alguien fue por nosotros, el Padre. Y cuando le pidió al Padre le dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros siempre queremos que se cumpla nuestra voluntad. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, aprendamos profundamente de lo que Jesús nos dice en la palabra. Orad en todo tiempo, es el modo que Él tenía para estar todos los días en la presencia del Padre, lleno del Espíritu Santo, para obedecer y mantenerse fuerte y seguro, para cumplir los mandatos divinos, en favor de nuestra salvación. Eso es lo que hacía Jesús, todo lo que se sacrificó Jesús en oración, pues para que nosotros hoy tengamos la salvación. Y la valoramos tan poco, creo yo a veces. Cualquier cosa es más grato que decir este día me quedo de rodilla orando, o sentada o acostada, como Dios nos permita tener el cuerpo, pero orando en una comunión plena con el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia, eso siempre lo decimos. También decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también pongamos de nosotros para que nos fortalezca. Él se dio todo por nosotros. Aprendamos de Él. El mismo Jesús nos dijo, el Padre nos dijo, oí lo que Él dice. Los días que vienen son malos, muy malos. Lo sabemos por la palabra, lo sabemos por lo que ya estamos viendo. Preparémonos a oír y hacer la voluntad de Dios. Llevarlo a la cruz a Jesús para darnos la salvación. Es necesario que nosotros ahora hagamos como Él dice. Perdonémonos los unos a los otros. Busquemos de estar llenos del aceite del Espíritu Santo. Llevar el Evangelio de esa manera, con unción, no de palabras solamente. Que al hablar el mismo aceite unja a los que escuchan la palabra de Dios. Porque la actuación de hoy, yo creo, del Espíritu Santo está en pleno a favor de su pueblo, para que otras almas puedan ser salvas. Pero si no oímos lo que el Señor dice,
en vano es que nos esforcemos en hacer las obras como nosotros queremos y no como Él quiere. Tenemos que ser lámparas encendidas para entregar a otros. Tenemos que llevar la siembra regada con oración, hermano. Porque la palabra se extiende, pero hay que orar por ella, por lo que le hemos hablado, por lo que vamos a hablar. Esta es la manera que hoy en día tenemos que tener. Oír, como nos encargó el Padre, oír lo que Él dice. Pongamos por obra y vivir en todo momento en la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Y tener siempre en cuenta que tenemos que ser fieles al oír, al obedecer, sin dejar de prestar atención a esto que dijo el Señor. Primero el Padre, oír lo que Él os diga, oír lo que Él diga. Y también Jesús nos dijo, orad en todo tiempo. Es la forma de esperar al Señor para que nos venga a buscar. Dios les bendiga, hermano, y espero que esta palabra les sea de provecho para el alma, para el espíritu. Y no nos ofendamos por ella, porque si le habló a usted, a mí también me habló, hermano. No son palabras que tengo estudiadas y Dios sabe que y es testigo para decir, para condenar a un hermano. Dios me la puso esta mañana en el corazón y por eso la hablo. Y lo creo y lo digo con fe. Muchas bendiciones y tengamos paciencia con estos días y oremos para que San Juan no se cubra la peste, sino que se cubra con la gloria de Dios. Dios les bendiga, los amo en el Señor. Se acostumbró al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro paciente está, esperando la oración. Difícil de estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da la
amor de mi Señor. Y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil de estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios una mente de oración para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy.